Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos sean aquí a su canal. Soy Fernando Isla Salazar, estudiante de la licenciatura en Derecho por parte de la Universidad Virtual del Estado de Guanajuato, con matrícula 2300-8160. Actualmente me encuentro cursando el módulo de Derecho Procesal Penal impartido por el profesor Marco Eduardo Padilla, y en esta ocasión vamos a analizar una serie de preguntas relacionadas con el reto 1 de dicho módulo, el cual se titula ¿Cuáles fueron los antecedentes latinoamericanos de la reforma constitucional mexicana? Y bueno, a continuación vamos a responder a una serie de preguntas que se nos han solicitado, y para eso daremos respuesta a los temas que desarrollamos anteriormente. Primera pregunta: ¿a qué se refiere el autor cuando afirma que las reformas en materia de justicia penal se difundieron desde la periferia? Difusión desde la periferia. En este modelo, actores en países periféricos o semiperiféricos articulan y tienen un rol crucial en la difusión de leyes, normas y políticas públicas a otros países centrales o periféricos. En consecuencia, en contraste con los otros dos modelos, la historia y la realidad social de los países periféricos pasa a ser relevante para explicar no solo la recepción doméstica, sino también la difusión regional y global de las leyes, normas y políticas públicas. La difusión desde la periferia puede ocurrir o ser facilitada por muchos factores que varían dependiendo del caso estudiado. Algunos de estos posibles factores, incluyen problemas, procesos políticos y sociales comunes, shocks, extremos comunes, entre otros. Otros factores que también pueden contribuir incluyen imposición, presiones e incentivos externos, emulación, los beneficios que las reformas pueden traer a las élites internacionales, transnacionales y domésticas, campañas de redes transnacionales, etcétera. Dado que muchos de estos factores también juegan un rol, los otros dos modelos de difusión, las contribuciones de las teorías y descripciones citadas al comienzo de esta sección, proveen herramientas teóricas para el estudio de la difusión desde la periferia. Primero, la difusión desde la periferia debe ser tenida o tomada en cuenta como una hipótesis o grupo de hipótesis que pueden ser testeadas al estudiar los procesos de difusión. Segundo, el estudio de la difusión desde la periferia puede proveer claves sobre cómo las leyes, normas y políticas públicas se difunden en ciertas regiones del mundo, especialmente en aquellas que no incluyen países centrales tales como África, América Latina y el Medio Oriente. Tercero, la posibilidad de que la difusión pueda ser iniciada desde países periféricos o semiperiféricos significa que estudiar este tipo de países mejora nuestro entendimiento de nuestro mundo globalizado. La difusión horizontal o semi-horizontal, desde la periferia, las leyes, normas y políticas públicas se difunden desde actores en países periféricos o semiperiféricos a otros países periféricos o semiperiféricos sin participación sustancial de actores de países centrales. La difusión triangular desde la periferia. Actores en países periféricos son los autores intelectuales y juegan un rol crucial en la difusión de leyes, normas y políticas públicas a otros países periféricos, pero actores de países centrales también juegan un rol crucial en el proceso de difusión. Y bueno, pasando a la segunda pregunta, esa sería el caso 1 de la primera pregunta del primer caso. Pasando a la segunda, nos pregunta: ¿qué distingue a los códigos inquisitivos y a los códigos acusatorios en Latinoamérica? Los principales rasgos de un típico código procesal penal latinoamericano siguieron el modelo inquisitivo, del modo que explicaremos a continuación. En primer lugar, el proceso penal fue dividido en dos fases principales: la fase de investigación preliminar, usualmente llamada sumario o instrucción, y la fase de juzgamiento y determinación de la pena, usualmente llamada plenario o juicio. Ambas fases eran escritas. La columna vertebral de este proceso era el expediente que la policía y el juez de instrucción compilaban. El expediente documentaba toda la actividad procesal desde el comienzo del proceso, incluyendo la prueba, declaraciones testimoniales, pericias, registros, secuestros, etcétera, que el juez evaluaba en la fase de juzgamiento. En segundo lugar, bajo estos códigos inquisitivos, un juez estaba a cargo de la investigación preliminar. De este modo, el juez tenía al mismo tiempo un rol de investigación y juzgamiento. Durante esta etapa, la investigación preliminar era de naturaleza muy inquisitiva, era secreta para el imputado y su abogado, al menos hasta cierto momento predeterminado, y los derechos del imputado eran muy limitados durante esa fase. En este caso, tampoco había discrecionalidad fiscal.
lo cual significaba que en teoría cada vez que la policía o el juez sabían sobre un posible delito debían iniciar el proceso penal sin poder considerar la gravedad del delito o las características del imputado. Al final el mismo juez estaba a cargo de ambas fases, tanto de investigación como preliminar y de juzgamiento. La fase de juzgamiento era de naturaleza acusatoria. En un número de jurisdicciones había un fiscal que debía formular la acusación contra el imputado. Este último y su defensor también tenían pleno al expediente y podían requerir la recolección de prueba en esta fase. Respecto a los códigos acusatorios en Latinoamérica durante el siglo XIX, muchos países modificaron sus códigos originales y al mismo tiempo aprobaron nuevos. Sin embargo, casi ninguno de ellos cambió la estructura procesal penal inquisitiva básica descrita en la sección previa. Dicha situación cambió durante los últimos 15 años, en los cuales 14 países de Latinoamérica y un número de jurisdicciones estaduales y provinciales latinoamericanas reemplazaron los códigos inquisitivos por códigos más acusatorios. Este desarrollo es un fenómeno complejo, el cual incluye múltiples causas. Sin embargo, existen un número de factores los cuales han contribuido a esta ola de reformas. Dichos procesos se volvieron importantes en la década de 1980 y 1990, y el creciente reconocimiento de los derechos humanos, comenzando en la década de 1970, contribuyó a la percepción entre factores domésticos que los estándares de debido proceso eran demasiado bajos. Para demostrar la permisividad, los estándares de derechos humanos existentes y para fortalecer sus argumentos en favor de la reforma procesal penal, los miembros de la red presentaron definiciones de debido proceso, mostrando el alto porcentaje de personas en prisión preventiva, y argumentaron que la duración de la prisión preventiva en la región era irrazonablemente larga, es decir, era un tiempo muy prolongado. Un segundo tema de creciente preocupación en América Latina, especialmente en los 90, fueron las crecientes tasas delictivas, sean reales o percibidas. Los datos disponibles indican que las tasas delictivas en América Latina eran superiores a los de casi otra región del mundo, y que se incrementaron desde los 80 hasta mediados de los 90. La preocupación pública sobre el delito ha subido sustancialmente o se ha mantenido estable en un número de países latinoamericanos, incluso después de mediados de la década de los 90. Esta preocupación por el delito colocó a la eficiencia del sistema de justicia penal en la agenda de muchos gobiernos latinoamericanos y abrió ventanas para políticas públicas, para reformadores proponiendo la adopción de códigos acusatorios. La corrupción y la falta de rendición de cuentas de la administración de justicia, estos problemas se combinaron para crear un ambiente propicio para las reformas procesales. Respecto a la pregunta número 3, ¿cómo influyeron los actores internacionales en la formación y expansión de la red de activistas y reformadores en América Latina? Y este es un tema muy amplio. En el año de 1937, el entonces gobernador de Córdoba, Amadeo Sabatini, del Partido Radical, designó una comisión para redactar un nuevo código procesal penal para la provincia. La comisión estuvo compuesta por 2 profesores liberales en el sentido de liberalismo político de la Universidad Nacional de Córdoba, Alfredo Vélez Mariconde y Sebastián Soler. Las principales fuentes para su proyecto fueron los códigos procesales penales italianos de 1913 y 1930. Como sofisticados juristas, Vélez, Mariconde y Soler no se limitaron a copiar estas fuentes, sino que tradujeron a la realidad cordobesa solo aquellas ideas que consideraron más persuasivas. El nuevo código contenía muchos elementos acusatorios, tales como un juicio oral y público, el dar más derechos al imputado durante la investigación preliminar y el poner al fiscal a cargo de la investigación preliminar respecto de delitos menores. Vélez y Mariconde y Soler presentaron el Código de Córdoba como un proyecto modernizador, argumentando que los viejos códigos inquisitivos habían sido caducos desde su creación, ya que habían seguido las aspiraciones democráticas y liberales de la Constitución argentina y las tendencias continentales europeas del siglo XIX hacia códigos más acusatorios. Como resultado de este articulado objetivo modernizador, el Código de Córdoba de 1939 y los códigos que le siguieron son conocidos como los códigos modernos.
Durante los años 40 y 70, el Código de Córdoba se convirtió en un modelo para otras provincias argentinas, algunas de las cuales incluso contrataron a Vélez Mariconde para redactar sus códigos. Costa Rica adoptó un nuevo Código Procesal Penal en 1973 basado en el Código de Córdoba. Vélez Mariconde y Claría Olmedo, otro miembro de la Escuela Procesal Penal Cordobesa, participaron en su redacción. El gobierno de Raúl Alfonsín introdujo una serie de importantes reformas legales, tales como la legalización del divorcio, e inició un estudio sobre qué reformas institucionales el país necesitaba como parte de su transición a la democracia. Julio Mayer fue juez en la ciudad de Buenos Aires, suscribía los principios del liberalismo político. Mayer propuso redactar un código procesal penal más acusatorio como solución a estos problemas, ya que existieron una serie de problemas en el proceso inquisitivo que en este caso fueron violados a la Constitución argentina. Mayer no se limitó a copiar las ideas presentadas en sus fuentes, sino que examinó cuidadosa y críticamente estas ideas y las tradujo a sus propios principios políticos y legales y a la realidad argentina. Mayer criticó aspectos del Código Inquisitivo y propuso una serie de soluciones para cada uno de ellos, que en este caso fue la fase de juzgamiento, en el cual consideraba que los elementos de prueba eran poco confiables, ineficientes y no transparentes. Él consideró que para poder solucionar dichos problemas era necesario establecer juicios orales y públicos. Mayer abogó por la participación popular en el Tribunal de Juicio como un medio para mejorar la rendición de cuentas de la Administración de Justicia Penal a la ciudadanía. En lugar de adoptar el modelo anglosajón de juicio por jurados, el proyecto Mayer siguió el sistema alemán del Tribunal de Escabinos compuesto por jueces legos y profesionales. Mayer presentó el proyecto 86 como un proyecto de modernización, adoptando el argumento de Vélez Mariconde que el Código Procesal Penal Federal estaba basado en un modelo caduco que había sido abandonado hacía mucho tiempo en Europa. Sin embargo, Mayer también pensó en el proyecto del 86 como una herramienta para la democratización y la transformación política de la Administración de Justicia Penal. El juez Mora Mora, exministro de Justicia y actual presidente de la Corte Suprema de Costa Rica, estuvo también en el centro de la red durante los años 90, fue consultor en varias reformas procesales penales, participó en proyectos de investigación y dio conferencias a lo largo de América Latina. Como juez de la Corte Suprema de Costa Rica, su apoyo incondicional a las reformas procesales acusatorias ha sido muy valioso para proveer credibilidad a estas. Jorge Abando. Jorge Abando, otra persona cerca del centro de la red durante los años 90, es un abogado costarricense que tiene 11 años de experiencia con la USAID. En la década de 1990, en el año de 1990 fue a El Salvador para dirigir la oficina de Chechi, empresa que ha trabajado para la USAID en reformas judiciales. Desde esa posición, Obando trabajó con muchos abogados latinoamericanos, trajo a muchos abogados latinoamericanos a trabajar a El Salvador y creó un centro de capacitación en ese país, ese grado, y consolidó la red sobre proceso penal. Sin embargo, la principal contribución de Obando fue su comprensión de la cooperación internacional. Esto permitió a los reformadores adaptarse a la reforma de trabajar de la USAID y de las empresas trabajando estatales como Chechi, DPK y la Universidad Internacional de Florida, y aprovechar mejor los recursos de las agencias internacionales. Eso sería la influencia que tuvieron dichos actores. Y bueno, para concluir, la reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal en México, dicha reforma comenzó en países que no tenían mucho desarrollo, pero posteriormente se adaptó en el resto de países de Latinoamérica, es decir, que el sistema penal inquisitorio se transformara en un sistema acusatorio. Gracias a lo anteriormente mencionado, el sistema penal es más flexible, la culpabilidad tenía mayor importancia anteriormente, pero ahora es diferente, ya que ahora la inocencia tiene mayor relevancia y eso puede defender mejor a las víctimas en caso de que se les haya imputado de una manera injusta. Todo esto con la finalidad de respetar y hacer valer los derechos humanos de cada individuo. Y bueno, por mi parte sería todo. Espero que esta información les sea de utilidad.
Próximamente estaré trayendo más contenido para que puedan aplicarlo en su carrera y en su formación profesional. Por mi parte sería todo. Soy Fernando Isla Salazar, estudiante de la licenciatura en Derecho, con matrícula 2300-8160. Y bueno, pues sería todo por mí. Hasta la próxima.